Hola mi gente, hoy estamos aquí en la preciosa Barcelona, en la ciudad de Gaudí. Y es que vamos a recorrerla en 24 horas, así que tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. Que les adelanto que es una ciudad costosa para turistear. Y es que Barcelona está considerada como la ciudad más turística de España, así que aprovecharemos el tiempo para sumergirnos en los encantos de esta metrópolis mediterránea. Hola amigos, yo soy Boris Luque y bienvenidos a su canal. Si eres nuevo te doy la bienvenida. Y miren, en esta oportunidad, en este viaje, no estoy solo. Estoy acá con mi amiga Paola, que se las presento. Paola. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí con Boris, estamos súper emocionados porque es primera vez que, yo salgo de Madrid desde que llegué. Y pues nada, aquí estamos en Barcelona. No se pierdan los videos que tiene Boris en su canal. Y bueno, nada. Y miren, Paola y yo vamos a estar grabando este video. Por aquí les voy a dejar su canal. Pues vayan corriendo a ver el de ella. Y les voy a enseñar lugares emblemáticos como la Sagrada Familia, el Parc Güell. Y te voy a mostrar cómo llegar, cuánto pagar y lo más importante aún, cómo ahorrar dinero. Porque sí, hay algunas de estas atracciones que son gratis. Y si vienes desde Madrid tienes que tomar un tren de alta velocidad de 2 horas y media. Y aquí tenemos nuestra primera parada, que viene siendo el maravilloso Parc Güell. Y en la misma estación de metro donde nos dejó el tren agarramos hacia dirección Vallcarca. Y al salir de la estación tienen que caminar un promedio de unos 11 minutos, pero aquí la dificultad real está en esta subida, que es bastante fuerte, así que no vayan muy pesados como yo. Y bueno, ya vieron que esa subida estuvo bastante fuerte, estoy bastante acalorado, así que vamos a resolver eso. Y listo, ya estamos mucho más cómodos. Ya les voy a explicar un poco sobre este parque y lo vamos a recorrer juntos. Y con este pequeño mapa nos vamos a orientar. Y aquí comenzamos con una de las imágenes más reconocibles del parque, que es esta escalinata que está flanqueada por un dragón de mosaicos. Y fíjense como todas las personas estaban tomando sus fotos y yo no me pude tomar la mía. Y sinceramente la vista que se puede apreciar desde acá no tiene precio, así que aproveché y me tomé mis fotos. Y aquí estamos entrando en la famosísima sala hipóstila. Este espacio subterráneo cuenta con una serie de columnas que sujeta una terraza superior, como lo pueden apreciar. Y fíjense la cantidad de personas que había para entrar en la Casa Museu Gaudí, así que decidimos entrar a este otro sitio. Que por lo que pude apreciar viene siendo una zona de comercio para que te lleves un lindo recuerdo. Y escuchen esto súper importante, y es que cuando nos fuimos nos metimos por otro lado, que habían escaleras automáticas en la parte de la subida, y es por esta estación de metro, así que Google Maps nos engañó. Y es importante que sepan que para ingresar al Parc Güell hay dos formas. Una viene siendo pagando, lógicamente, y la segunda viene siendo gratis. Ya te voy a explicar cómo. El valor de la entrada está en 10 euros y lo puedes comprar de forma remota. Y la forma gratuita, que es la que nos interesa a todos, es ingresar en esta página que está aquí, Gaudí Mes Barcelona. Eso sí, tienes que entrar con el certificado digital y ahí te vas a dar de alta en la página. Y súper importante, la entrada la vas a sacar el mismo día que vayas al parque. Y aquí atrás, como pueden observar, tenemos la majestuosa Sagrada Familia. Que venir a Barcelona y no pasar por la Sagrada Familia sencillamente es no venir a Barcelona. Mi vida, ¿qué te ha parecido esto? La verdad que me ha parecido un lugar espectacular, único, maravilloso, vale la pena venir, es algo que es increíble. Y es que miren, sencillamente la cámara no puede apreciar lo que nuestros ojos están viendo, esto es espectacular. Y la Sagrada Familia es una famosa basílica construida por el famoso Antoni Gaudí. Y como dato curioso, la construcción de la Sagrada Familia comenzó en el año 1882 y todavía está en curso en la actualidad. Y es que es un proyecto continuo que se financia principalmente con donaciones y ventas de las entradas, la cual se espera que esta construcción se complete en las próximas décadas. Y para llegar a la Sagrada Familia hay que tomar la línea 10 del metro, dirección Sagrada Familia. Aquí les voy a enseñar. Y el precio de entrada para la Sagrada Familia viene siendo de 26 euros. En esta oportunidad, no pude ingresar, ya que por ahora todavía somos un canal de bajo presupuesto, pero informativo, que es lo importante. Ahora, de igual manera, hay una forma de acceder gratuita. ¿Sabes cuál es, Paola? No. Pues se las digo. Hay una misa los días domingos, la cual es a las 9 de la mañana.
pero eso sí, tienes que llegar súper temprano porque se hace bastante fila. Sí, señores, así es. Así que levantarse temprano si quieres aprovecharte. Cojan el dato. Y aprovechando la oportunidad, les quiero comentar de mi experiencia en el metro de Barcelona. Y es que fíjense, si son 2 personas o más, les conviene comprar el pase familiar, que tiene un valor de 10 euros por 8 viajes. Aquí no entendía el idioma, pero bueno, aquí sale mi tarjeta y la tomo. En este caso, la vas a tener que introducir en una ranura y esperar que salga. Y aquí atrás tenemos el Arco del Triunfo. Pero antes de acercarnos un poco más, te voy a pedir que por favor te me suscribas al canal y me des un like. Con eso le hace entender a YouTube de que te está gustando este contenido y se lo recomienda a más personas. No te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Así que vamos para allá. El Arco del Triunfo fue construido en el año 1888 como el acceso principal y monumental a la exposición celebrada en el Parque de la Ciudadela. Y este arco está compuesto con ladrillos rojos y está decorado con culturas y relieves. Y es que la entrada para esta exposición se realizaba a través de ese arco, que por cierto tiene 30 metros de altura. Y si vienes al Arco del Triunfo, una parada obligatoria viene siendo el Parque de la Ciudadela, que lo tenemos ahí al lado. Y este parque es el más grande de toda Barcelona y se encuentra en el distrito de Ciutat Vella. Y es un lugar sumamente popular, tanto para los propios residentes como para nosotros los turistas. Sinceramente que esto ha sido una experiencia muy enriquecedora. Miren acá esto, sencillamente estoy sin palabras. Y es que para serles sincero, la verdad que Barcelona me sorprendió. O sea, cosas como estas son las que me dejan sin palabras. En realidad que esta visita ha superado todas las expectativas. Con lo que hemos visitado, déjame saber en los comentarios hasta ahora qué prefieres tú, si Madrid o Barcelona. Paola, tus impresiones. Súper bonito. Obviamente estamos visitando los puntos turísticos, ¿no? Lo que la gente suele visitar y es espectacular, ¿no? A ver, la otra parte de lo que normalmente no se ve ni se muestra, pero de verdad, de resto, 100% súper. Y claramente 24 horas para conocer todas estas partes turísticas y emblemáticas de Barcelona no da. Pero en verdad, como dije anteriormente, superaron las expectativas. Así es, de verdad. Y aquí seguimos cansados pero activos. Cielo, ¿cuántas horas hemos caminado más o menos hoy? Más o menos como 6 horas. 6 horas. Mira, en verdad que estamos súper cansados. Esta calle aquí me recuerda muchísimo a la Gran Vía de Madrid. He estado buscando un sitio parecido donde esté lleno de gente. Pero bueno, la verdad como no conozco las calles, sencillamente estoy caminando sin parar. Que por cierto, acabo de revisar y esto se llama Avenida del Marqués de Algarentera. Y obviamente me disculpa mi mala pronunciación. Y bueno, algo que sí me ha sorprendido bastante es que la mayoría de las cosas está en su idioma nativo, que viene siendo el catalán. Y normalmente en algunas tiendas están así y en el idioma castellano, o sea, en ambos. Y muy buenos días, hoy estamos aquí caminando por la famosísima calle de la Rambla en Barcelona. La Rambla es una famosa calle peatonal ubicada en pleno corazón de Barcelona, la cual muy rara vez la vas a ver vacía. Y es que la Rambla se extiende desde el extremo norte de la Plaza de Cataluña hasta el extremo sur del monumento a Colón. Y estamos aquí refugiados ya que nos agarró una lluvia. Pero bueno, no nos va a detener. Vamos ahora camino al barrio gótico. Como ven, las personas andan con sus paraguas. Mi vida te está mojando. Se está mojando su cabello. Y afortunadamente tengo... El barrio gótico es uno de los barrios más antiguos y con más encanto de Barcelona, que por cierto está ubicado muy cercano a la Rambla, así que si vas para un sitio tienes que ir para el otro. Y atrás tenemos el puente del Obispo, que como pueden observar está elevado en piedras y es súper conocido por su estructura gótica y sus famosas leyendas. Suelen decir que cuando pases por debajo hay que pedir un deseo, así que pidamos el nuestro. Y algo que me ha encantado es que caminando por Barcelona te consigues cosas como estas. Miren acá esto. Aquí dice que te metes aquí y vas a aparecer en un lado de una zona de belleza. ¿Será que me meto? Así que me voy a meter a ver qué tal es. Vamos. Bueno, vamos entrando aquí. Ay, por este túnel. Uy. Vamos a ver.
Uy, por ahí viene mi esposa. Y aquí recién saliendo del metro, mi gente, tenemos la famosísima Casa Batlló, en la cual se encuentra en el Paseo de la Gracia, una de las avenidas más famosas y elegantes de Barcelona. Y algo que me sorprendió bastante es el centenar de personas que estaban tanto afuera como adentro tomando fotografías. Y es que bueno, con esta obra de arte, ¿quién no va a querer hacerlo? Con lo cual me hago la siguiente pregunta: ¿será así toda la época del año? Y esta casa fue diseñada por el famosísimo arquitecto catalán, nuevamente el señor Antoni Gaudí, la cual es un ejemplo claro del estilo modernista. Y como pueden observar, esto está repleto, está súper lleno. Hay personas haciendo fila y una vez les digo, los precios varían, pero comienzan desde los 29 euros hacia arriba. Y aprovechando al estar aquí, pues me di el placer de conocer estas hermosas calles, en lo cual pude apreciar que hay aquí más turistas que en Madrid. Como ya mencioné, esto es una calle súper elegante, hay muchísimas tiendas de lujos. La verdad que comparándola con Madrid me recuerda a la calle Serrano. Y ya vamos rumbo a nuestro último destino, en el cual es en la estación de metro Barceloneta, que por cierto la playa está como a unos 15 minutos caminando. Y honestamente no se dejó de último de casualidad, porque qué mejor manera de cerrar el día que en la playa, con un hermoso atardecer. Y ya aquí obviamente se empieza a sentir el ambiente playero. Está lleno esto, todo el mundo está en su propia onda, en su mundo, están con sus sábanas en la arena, sencillamente disfrutando. Wow, la verdad que esto es bastante envidiable y ya les voy a decir mis impresiones sinceramente en comparación de Madrid o Barcelona. ¿Qué prefiero? ¿Qué creen ustedes? Déjenme en los comentarios. Y aquí estamos en la Barceloneta, específicamente en la playa de San Miguel. Tenemos esta majestuosa vista con el hotel de fondo. Miren también acá la playa. Esto sí me dejó en shock. Lo cerca, lo accesible que tienen aquí las personas de Barcelona, la playa. O sea, tienes un lado lleno de restaurante y el otro lado costero. Y es que aquí hay dos opiniones. Yo vivo en Madrid, primera vez que visito Barcelona y la verdad que me encantó de forma turística. Más no sé cómo será a la hora de vivir. Pero debo admitirlo y con todo el dolor que a nivel turístico me gustó más Barcelona. Perdóname Madrid. Y esto realmente me hace ver lo afortunados que son las personas que viven aquí, teniendo la playa a un par de kilómetros de su casa. Yo me imagino que aquí la mayoría de las personas son felices. Así que con esta hermosa vista, este olor a playa, pues me voy a despedir. Paola. Feliz de poder por lo menos haber mojado los piecitos. ¿Verdad? Ahora. Sí, ahora. Ahora. Esperemos mañana a ver porque creo que va a llover. Ahora, ya yo di mi opinión de que tristemente he abandonado Madrid y me gusta más Barcelona a nivel turístico. Ahora tú, Paola. No, igual. O sea, a mí lo que me ha convencido ahora es la playa. Obviamente todo lo demás es espectacular. Ay, ya no moja. Pero con la playa yo creo que marca la diferencia, obviamente. Pero igual Madrid te llevo aquí, ¿eh? Sinceramente, las personas de acá, de Barcelona como tal, deben estar supremamente orgullosas y no es de menos. Así que bueno, mi gente, por favor, si me pueden apoyar con una suscripción, un like y recuerden que el video de Paola va a estar en su canal, que lo dejo aquí y en la descripción. No se olviden, ¿eh? Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.